participantes del Festival del Fuego Vivo 2026, auspiciado por las Juventudes Gnósticas de Honduras. Ya están aquí, se siente ese calor del fuego vivo, las Juventudes Gnósticas. Para que nos brinde el mensaje y dé por inaugurado estos actos. Adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a este maravilloso evento. En nombre de las Juventudes Gnósticas de Honduras, en nombre de la Santa Iglesia Gnóstica, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Este evento tiene como objetivo fundamental poder hacer ese aporte a la sociedad transmitiendo o tratando de expresar principios que han estado siempre latentes en las diferentes culturas y queremos como un aporte de parte de la Iglesia y las juventudes este desfile de muchachos y un pequeño drama que se les va a entregar. Esperamos que sea de su agrado. Estamos desde hoy en actividades hasta el día domingo. Esperamos nos acompañen con esa fervor que lo han hecho y muchas gracias por acompañarnos en este desfile y esperamos que sea de su agrado esta parte final de este evento. Y damos por aperturado este maravilloso desfile. Muchísimas gracias, muy amable Jorge Deras. Con estas palabras nosotros vamos a darle continuidad al programa que está preparado para todos ustedes en esta noche, recordándole, como se lo decíamos en la transmisión del desfile, que más allá de un despliegue de talento, más allá de un despliegue de arte, de cultura, que en este caso corresponde a la azteca, hay un mensaje central que las Juventudes Gnósticas están dando en esta noche y que tiene que ver con que el ser humano alcance el máximo de sus potencialidades y pueda hacer de su existencia algo más fructífero, y eso precisamente es lo que nos está ocupando y lo que corresponde al objetivo de estas acciones. Sin más preámbulo, yo cedo el uso de la palabra a Samael, quien nos va a presentar unos audios y en ellos nosotros vamos a poder comprender y enterarnos un poco más acerca de esta cultura y los personajes que hemos visto representados. Adelante, Samael. Por acá. Antes del tiempo, antes del cielo y de la tierra, donde no había forma ni color, solo había silencio, un silencio profundo, infinito, cargado de posibilidades. En ese vacío sagrado surgió la dualidad primordial, Ometecutli y Omecihuatl, la pareja divina de la dualidad suprema. Pensamiento masculino y femenino, equilibrio perfecto del universo. El Señor del orden, ella, madre de la energía creadora. De su unión nació la conciencia del mundo y con ella la voluntad
voluntad de crear. De la dualidad primordial surgieron 4 grandes fuerzas, no simples dioses, sino principios vivos del universo, encargados de ordenar el caos y sostener el equilibrio del mundo. Primero se manifestó Tezcatlipoca. El espejo humeante, señor de la noche, del destino y de la prueba, observa a los hombres desde la sombra. Él es el cambio repentino, la tentación y el desafío, la fuerza que rompe lo establecido para obligar al mundo a transformarse. Donde Tezcatlipoca camina, nada permanece igual. Es la oscuridad necesaria para que exista la luz. Frente a él surgió Quetzalcóatl. La serpiente emplumada, portador del viento y de la palabra creadora. Él es el aliento que da vida, la sabiduría que enseña, el orden que nace del conocimiento. A diferencia de su hermano, no domina con miedo, sino con ejemplo. En Quetzalcóatl habita el amor por la humanidad, el deseo de crear sin destruir y la esperanza de un mundo guiado por la conciencia. Desde el sur del cielo ardió Huitzilopochtli. El colibrí zurdo, fuego joven y movimiento eterno. Él es el impulso del sol, la energía que empuja al mundo a avanzar. Representa la voluntad, la lucha por sobrevivir, la determinación de no rendirse jamás. En su esencia vive la guerra sagrada, acto necesario para que el sol siga su camino. Y finalmente emergió Zipetotec. El desollado, señor de la renovación profunda. Él enseña que para renacer primero hay que desprenderse. Es la semilla que rompe la tierra, la piel vieja que cae para dar paso a lo nuevo. En Zipetotec vive el sacrificio silencioso, el dolor que precede al florecimiento, la vida que brota de la muerte. Juntos, los 4 dioses no gobiernan un solo camino, sino todas las posibilidades del universo. La sombra y la luz, la palabra y el silencio, la lucha y la renovación. Con ellos, el mundo quedó listo para tomar forma. Cuando el universo tomó conciencia, el caos comenzó a moverse. Un ser colosal, mitad pez, mitad reptil, mitad tierra y mitad cielo, Tlaltecutli, también llamada Zipactli, la bestia primigenia. Ella era la tierra viva.
una criatura insaciable que devoraba todo lo que se acercaba. Su cuerpo cubría el abismo, sus fauces abiertas rugían con hambre de creación. El caos era a la vez madre y monstruo, principio y fin. Los dioses contemplaron su poder y comprendieron que el mundo no podría existir mientras el caos reinara. Tezcatlipoca. Y Quetzalcóatl. Descendieron desde el cielo para enfrentarla. El viento silbó, el agua se agitó, el fuego rugió desde las profundidades. La batalla duró eones, una danza de destrucción y orden. Tlaltecutli atacaba con sus colmillos y garras infinitas, mientras los dioses luchaban con armas de luz y soplos divinos. En medio del combate, Tezcatlipoca ofreció su propio pie como cebo y la bestia lo devoró. Con ese sacrificio el dios quedó cojo, pero Tlaltecutli fue vencida. Quetzalcóatl, con un grito que hizo temblar los cielos, la tomó por los cabellos y la desgarró en dos. La parte superior se elevó para formar el cielo, la inferior se extendió para convertirse en la tierra. De sus cabellos nacieron los bosques, de sus ojos los manantiales, de su boca los ríos, de su espina las montañas y de su sangre el fuego sagrado. Así los elementos, aire, agua, tierra y fuego, se unieron para dar forma al mundo. Pero Tlaltecutli no murió, solo cambió de forma. Desde las entrañas de la tierra su espíritu exige aún sacrificios, pues fue su cuerpo el que dio vida al mundo. Por eso los hombres ofrecieron su sangre para aplacar el dolor de la madre tierra. Y así nació el universo, con los dioses en el cielo, la tierra viva bajo los pies y el fuego del sol encendido el primer amanecer. La tierra ya existía. Los dioses habían formado montañas, mares y valles, pero aún no había sol que iluminara el mundo. Entonces los creadores se reunieron, se elevara la luz al cielo. El poderoso, el señor del espejo, humeante, miró su reflejo y dijo: yo seré el sol que gobierne a los hombres. Con un rugido atravesó el firmamento
y encendió el primer amanecer. Su luz era dorada y fiera, su calor, el fuego de la guerra. Bajo su resplandor nació la primera humanidad. Hombres fuertes y gigantes recorrían la tierra, comiendo raíces y semillas. Y Tezcatlipoca reinaba supremo. Tenía el honor de cargar el sol durante su diario viaje por los cielos, iluminando el cielo arriba y la tierra abajo. Pero el orgullo de Tezcatlipoca era tan grande como su poder. Desde las alturas contemplaba a los hombres y se creía eterno. Quetzalcóatl su hermano y contraparte lo desafió. Tu luz es de fuego, pero tu sombra cubre el mundo. No puede haber equilibrio mientras solo tú reines en el cielo. Esta discordia encendió el cielo. Tezcatlipoca descendió enfurecido y los dioses se enfrentaron. Los montes se estremecieron, los mares se alzaron, el aire se llenó de rugidos de bestias. En su furia, Tezcatlipoca cayó del cielo, arrancando por la fuerza del viento divino. Antes de desaparecer, su voz tronó: sí, yo no he de reinar, tampoco los hombres lo harán. Y lanzó sobre ellos una maldición. Del bosque surgieron jaguares gigantes que devoraron a la humanidad del primer sol. La tierra se cubrió de oscuridad y el cielo volvió a quedar vacío. Así terminó el primer sol. Nahui-Ocetlot, el sol jaguar, el sol de la fuerza y el orgullo, devorado por su propia sombra. Cuando el primer sol cayó y la oscuridad cubrió el mundo, los dioses volvieron a reunirse. Debían encender un nuevo amanecer. Entonces, Ejecatl, Quetzalcóatl, señor del viento, tomó la palabra. Yo traeré nuevamente la luz, como un soplo que estremeció los cielos. Ascendió y se convirtió en el segundo sol, el sol del viento, el sol llamado Nahui-Ejecatl. Bajo su resplandor nació una nueva humanidad. Eran hombres ligeros, ágiles, vivos como el viento, preparados para habitar un mundo renovado. La tierra floreció de nuevo. Los ríos encontraron su cauce y los árboles se movían al ritmo del soplo divino.
pero el equilibrio entre los dioses nunca es eterno. En lo alto del cielo, Tezcatlipoca, resentido por su caída anterior, observaba el nuevo sol con ojos de obsidiana. ¿Cómo ha de gobernar Quetzalcóatl en mi lugar? Sus palabras eran sombra en el viento, sus celos una tormenta que esperaba despertar. Con un golpe de su espejo humeante, Tezcatlipoca lanzó un hechizo sobre el mundo. El cielo comenzó a girar. Los montes temblaron y el viento se volvió un huracán. Lo que antes era suave brisa se transformó en un torbellino que arrancó árboles, destruyó aldeas y levantó la tierra en remolinos interminables. Los hombres del segundo sol corrieron buscando refugio, pero el viento los envolvió con tanta fuerza que sus cuerpos se alargaron, se doblaron y finalmente se transformaron en monos. Criaturas que saltan y cuelgan, recordando su vida pasada entre las ramas. Quetzalcóatl, desde lo alto, vio cómo su luz era devorada por la tormenta. El huracán lo envolvió, su brillo se apagó y así terminó el segundo sol. El mundo cayó nuevamente en silencio y los dioses comprendieron que aún no habían encontrado la luz que permanecería. Cuando el viento del segundo sol se extinguió, los dioses, obstinados en preservar la vida, eligieron a un nuevo portador del día. Fue entonces que se levantó Tlaloc, señor de las lluvias, dueño de los cerros húmedos, guardián de los manantiales. Con paso solemne ascendió al cielo para convertirse en el tercer sol, y bajo su luz la tierra despertó nuevamente. El mundo floreció, brotaban jardines donde antes habían cenizas, los ríos cantaban y la humanidad vivía entre flores, envuelta en un verde resplandor. La vida y la belleza caminaban juntas, porque a su lado brillaba Xochiquetzal. Diosa de la ternura, de las flores, del amor y de la juventud. Pero hasta los dioses conocen el dolor. Tezcatlipoca, envidioso, descendió de entre las sombras y arrebató a Xochiquetzal, robándola del cielo, para perturbar el corazón de Tlaloc. El dios de la lluvia, devastado, dejó de hacer llover. Su tristeza se volvió sequía. El mundo se agrietó como un corazón roto. Los hombres clamaron por agua
y los campos se marchitaron. Pero el dolor de Tlaloc no tardó en convertirse en ira. Cuando por fin abrió los cielos, ya no envió lluvia de vida, sino lluvia de muerte. Las nubes se desgarraron y del firmamento cayeron piedras ardientes, brasas encendidas, chispas del enojo divino. Los bosques ardieron, las montañas se tornaron rojas y los hombres murieron, abrazados bajo el resplandor inclemente del tercer sol. En su último suspiro, algunos se elevaron, convertidos en pavos y mariposas, criaturas que aún hoy llevan en sus plumas y alas los colores de aquel fuego primordial. Así terminó Nahuitl-Piahuitl, el sol de la lluvia de fuego, consumido por la tristeza, consumido por la ira, consumido por un amor arrebatado. Tras la tormenta de fuego que consumió al tercer sol, el mundo quedó cubierto de cenizas. Los árboles eran esqueletos negros, los ríos habían muerto, y la humanidad era apenas un eco perdido. En esa desolación, los dioses comprendieron que solo la terreza del agua podía devolverle vida a la tierra. Fue entonces cuando se levantó Chanchiuticún, antigua que despierta, manto verde que respira, Chalchiuticún, la de falda de Jana, señora de los lagos, guardianas de las corrientes, madre de la pureza y el reflejo. Con un gesto suave, sus aguas comenzaron a moverse entre las ruinas, y cuando ascendió al cielo, su rostro se formó radiante. Así nació el cuarto sol, el sol llamado Nahuitl, el sol del agua preciosa. Bajo su luz azulada, la tierra despertó lentamente. Los manantiales brotaron, la lluvia volvió a caer con dulzura, y los hombres renacieron como niños del agua. Era una humanidad limpia que jugaba entre charcos y ríos, que confiaba en su Dios y vivía al ritmo de las mareas. Pero incluso los corazones más puros pueden ser heridos por la injusticia. Los dioses, desconfiados por antiguas rivalidades, acusaron a Chalchiuticún de fingir su bondad, de dar amor con doble intención. Aquellas palabras fueron como puntas de obsidiana atravesando su alma. La diosa lloró, lloró con la fuerza de quienes han sido traicionados. Lloró por el mundo, lloró por los hombres, lloró por la mentira que le habían impuesto. Y sus lágrimas al caer no fueron gotas, fueron torrentes. Los ríos se desbordaron, las cascadas se multiplicaron, los mares se elevaron como montañas vivas.
Lo que comenzó como tristeza se convirtió en un diluvio imparable. Las ciudades fueron tragadas, los bosques desaparecieron bajo las aguas y la humanidad del cuarto sol se transformó en peces, criaturas destinadas a vivir por siempre en el mundo que los vio morir. Cuando al fin cesó el llanto, no quedaba nada en la superficie, solo un horizonte infinito de agua, silencioso y profundo. Y en ese silencio, el cuarto sol se apagó, retornando al abismo del que había surgido. Así terminó Nahuatl, el sol del agua, un mundo ahogado por el dolor de una diosa traicionada. Tras el diluvio que borró al cuarto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses, para decidir el destino del mundo. El universo estaba oscuro, silencioso, incompleto. Necesitaban un nuevo sol, pero ¿quién tendría el valor de convertirse en él? Los dioses encendieron el brasero sagrado, un fuego que no era de este mundo, un fuego que devoraba la duda. Frente a él, dos deidades fueron elegidas: Tecucistecal orgulloso, adornado con plumas finas, con oro y turquesa, se presentó primero. Él deseaba la gloria, deseaba ser el sol. Y junto a él, humilde, cubierto en llagas y polvo, apareció Nanahuatl. Más pobre, el que nadie había considerado, pero su corazón era puro. Comenzaron entonces los días de penitencia. Tecucistecal ofrecía plumas, jade, piedras preciosas y regalos costosos, mientras Nanahuatl ofrecía espinas ensangrentadas, hierbas secas, un poco de poesía y el sacrificio verdadero. Llegó el momento decisivo. Los dioses rodearon el fuego sagrado, cuyo resplandor iluminaba sus rostros tensos. Tecucistecal fue llamado primero. Intentó arrojarse a las llamas, pero retrocedió. Lo intentó de nuevo y volvió a retroceder. El silencio de los dioses pesó como piedra. Entonces llamaron a Nanahuatl, el pequeño dios, sin adornos ni orgulloso. Cerró los ojos, respiró por última vez y corrió a las llamas con el corazón firme. El fuego lo envolvió, pero no lo destruyó, lo transformó. Desde el cielo surgió una luz nueva, una luz que no existía antes.
quinto sol. Avergonzado, Tecusistecas se lanzó después, imitando al humilde, pero el orden del sacrificio ya estaba marcado. Por ello, en el cielo apareció una segunda luz, brillante, pero no igual. Los dioses tomaron un conejo y lo arrojaron a su rostro para opacar su resplandor. Así nació la luna. Nanahuatl se convirtió en Tonal, el sol que nos rige hasta hoy. Tecusistecatl se convirtió en Mestri, la luna que acompaña su camino. Pero el sol no se movía, permanecía quieto en el cielo nuevo. Los dioses comprendieron entonces que la creación necesitaba un último acto. Todos debían sacrificarse para darle movimiento al quinto sol. Fue así como los dioses dieron su sangre, sus vidas, sus fuerzas. Y en ese instante nació el fuego nuevo. El impulso que puso en marcha el tiempo, el latido que sostiene al mundo, la llama que aún vive en cada corazón humano. La oscuridad retrocedió, el universo renació. Comenzó así la era del quinto sol, la era en la que vivimos, la era del sacrificio y la luz. El quinto sol decía renovado, pero aún no había hombres que lo habitaran. Los dioses habían dado su sangre, pero el mundo seguía vacío. Entonces, salto ágil. El dios serpiente de la sabiduría decidió emprender el viaje más peligroso, descender a aniquilar el reino de los muertos, para recuperar los huesos de las antiguas humanidades. A su lado marchaba Sholok. Su gemelo, su sombra, guardiando las luces y acompañante de almas. Juntos se internaron en un mundo donde no hay tiempo, ni luz, ni retorno. Al cruzar la primera frontera, un viento helado les robó el aliento. Allí los esperaban los soberanos del inframundo. Yo soy. Make the
Señor de los huesos y la noche eterna. Y Pitecasihuatl, Señor de la muerte, que guarda los secretos antiguos. Sus miradas eran abismos. Ellos no deseaban que la vida regresara. El equilibrio de Mictlán debía permanecer intacto. Los dioses del inframundo sometieron a Quetzalcóatl y a Xolotl a pruebas imposibles. A su alrededor surgieron las sombras. De las humanidades extintas. Estas sombras danzaban alrededor de los dioses, guiando, confundiendo, mostrando los peligros del camino. En el río de obsidiana, las sombras entonaban lamentos. En el cerro que se movía, gritaban advertencias. En el sendero de cuchillos, marcaban con sus cuerpos la ruta segura. Quetzalcóatl avanzó, motivado no por gloria, sino por amor a la humanidad futura. Mictlantecutli accedió a entregar los huesos, pero puso una prueba imposible: que Quetzalcóatl hiciera sonar un caracol sin orificios. Xolotl, astuto, llamó a los insectos del inframundo para perforarlo. Cuando Quetzalcóatl sopló, el eco del renacimiento recorrió los 9 niveles del Mictlán. Enfurecido, el señor de los muertos intentó detenerlo con espíritus, temblores y avisos, hasta que Quetzalcóatl cayó y los huesos sagrados se quebraron. Aún así, él los recogió con devoción, porque incluso los fragmentos contienen la semilla de la vida. Los dioses del inframundo sometieron a Quetzalcóatl y a Xolotl a pruebas imposibles. Quetzalcóatl regresó al mundo, llevando los huesos humanos. Allí no esperaba Zihuacóatl. La primera mujer, la paridora primordial, la tejedora de destinos. Entonces, mezclaron los huesos sagrados con su propia sangre divina. Su sacrificio fue el don que dio forma a la humanidad actual. Quetzalcóatl, quinto sol, creaste al hombre con amor, con los huesos de los padres y tu sangre lo moldeaste. Somos hijos del esfuerzo de los dioses, hijos de Quetzalcóatl, hijos del sacrificio, hijos del quinto sol. Y así
Con el renacimiento humano, la creación quedó completa. Diste inicio a la creación, un Padre benefactor. A tus hijos entregaste el maíz que ofrendaste. Bajo el quinto sol, después del renacimiento de la humanidad, los poderes del universo volvieron a manifestarse, no como guerra, no como creación, sino como equilibrio. Llegan ahora los dioses y diosas que sostienen el viento, el agua, la semilla, la noche y la montaña. Cada uno es una fuerza viva y juntos forman el corazón espiritual del mundo mexicano. Nuestra abuela, madre de sanadores y parteras, protectora de los hogares, fuerza que sostiene a los débiles. Ella es el primer latido del pueblo. Tonantzin. Nuestra Madre venerada, Madre universal, rostro compasivo de la tierra, la que escucha, la que abraza, la que alimenta. Ella es la devoción más profunda del corazón mexica. Acuello, la del agua ondulante, diosa de los manantiales y corrientes. Su movimiento imita el fluir del agua pura. Huitosihuac, Señora de la Sal, gobierna las aguas saladas y la fertilidad marina. Luce caracoles y brazaletes de sal, símbolo de abundancia. Atlacamán. Señora de las tempestades, representa la furia del mar. Su presencia trae marejadas y tormentas violentas. La fuerza que rompe y luego purifica. Atlacoya. La triste de las aguas,
Anuncia la escasez y el hambre cuando el equilibrio de las aguas se rompe. El tiempo de prueba en que la tierra se seca y el pueblo aprende a resistir antes del renacer de la abundancia. Chantico. La llama del hogar es el fuego que nunca muere, la luz que protege, la chispa que defiende el hogar y el calor que reúne a las familias. Ayahuteotl. La niebla sagrada. Ella es niebla al amanecer, vapor que danza sobre el lago, espíritu de los vientos suaves y patrona de todo lo que es etéreo. Mayahuel. Madre del maguey, joven radiante, de su cuerpo nace el maguey, planta sagrada que ofrece alimento, bebida y medicina. Xochitlicue. La de la falda de flores, su vestido florece y donde pisa nace el jardín. Chicomegua. Las 7 serpientes, gran patrona del maíz maduro, madre de la cosecha, protectora del sustento del pueblo. Chiloni. La mazorca tierna, diosa del maíz joven, luz verde que anuncia abundancia. Citlalicué. Señora del manto estrellado, ella teje el firmamento, borda constelaciones y sostiene la bóveda del cielo. Metzli, la dama de la luna. Metzli ilumina las noches, guía a los viajeros y marca los ciclos de la vida y la siembra. Itzpapalotl. La mariposa de obsidiana, poder oscuro y luminoso a la vez, diosa guerrera de Tamuanchán. Su esencia es la muerte que renueva, la sombra que da paso a la luz. Sitsimime. Señoras del cielo oscuro, diosas estelares del cielo nocturno, símbolo del peligro cósmico y del equilibrio entre la luz y la oscuridad durante los eclipses.
Senteol. Señor del maíz, fuente de alimento del pueblo, es la vida cotidiana hecha divinidad. Huehueteol. El fuego viejo, anciano eterno, memoria del tiempo y del primer fuego del mundo. Petacatla. Señor de las plantas medicinales, fuerza de la sanación, equilibrio del cuerpo y del espíritu. Xochipilli. Príncipe de las flores, Dios del arte, la danza y la alegría, la belleza que eleva el corazón humano. Tepeyoyotl. Corazón de la montaña, el rugido de la tierra, jaguar nocturno y eco profundo que guarda el poder de los montes. Virtual DJ. Así desfilan las fuerzas que sostienen el cosmos mexica. Desde el agua que nutre, el fuego que resguarda, el viento que mueve, la semilla que alimenta, la noche que guía y la purificación que transforma. Cada deidad mantiene un fragmento del mundo y juntas sostienen la creación del quinto sol. Cuando las eras del cielo se establecieron, el quinto sol comenzó su marcha. Los mexicas aún no tenían un hogar en la tierra. Su destino dormía lejos, más allá de las montañas, lagos y desiertos. Entonces una voz los llamó desde lo alto. La voz de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, su dios protector. Él sería su guía, él sería su fuerza, él sería su destino. El viaje comenzó recordando el origen. La madre de la tierra, la que llevó en su vientre a Huitzilopochtli, se convierte en símbolo del linaje que sostiene al pueblo. De ella nació la fuerza del Dios, y gracias a ella existe el camino que ahora caminan los mexicas. Coyocham. La hermana rebelde, caída por oponerse al nacimiento del sol guerrero. Y Popi, hijo de su linaje, sobrino de Huitzilopochtli, cuya rebeldía también sería superada para que el destino se cumpliera. Huitzilopochtli se revelaba al pueblo a través de sus sueños y voces sagradas.
Él les prometió una señal. Donde la águila se pose sobre un nopal, devorando una serpiente, allí levantarán su ciudad. Esta misión era una herencia divina que venía desde Coatlicue, y una promesa que solo se cumpliría dejando atrás la sombra de Coyolxauhqui y la resistencia de Copia. Para cumplir la voluntad celestial, 4 sacerdotes sagrados guiaron la marcha. Eran los Eomamaques, cargadores de los bultos divinos. El de Texcatlipoca el de Quetzalcoatl, el de Huitzilopochtli, y el de Zipec-Totec. Con cada paso llevaban sobre sus hombros no solo a los dioses, sino el destino entero del pueblo mexica. Así, con el pueblo celebrando la señal que los dioses habían prometido, comenzó una nueva historia. La migración había terminado, pero el destino apenas despertaba. Sobre aquel islote rodeado de juncos y espejos de agua, los mexicas levantaron sus propias chozas, sus primeros altares, sus primeros sueños. Lo que era solo una isla inhóspita, pronto se convertiría en un corazón palpitante. Tenochtitlán. La ciudad que se alzaría sobre las aguas como un resplandor nacido del sacrificio y la fe. Y con ella iniciaría el tiempo de los líderes, de los constructores, de los guerreros y de los sabios que transformarían un refugio en un imperio. Para dar orden al pueblo y convertir la esperanza en grandeza, eligieron a un líder, a Camapictli. El primer Tlacuani mexica. Bajo su mando se levantaron las primeras calzadas, se trazaron los barrios y se sembraron las chinampas que harían florecer al lago. Con él, el pueblo dejó de ser errante y comenzó a ser nación. Tras generaciones de crecimiento, los mexicas seguían sujetos al dominio tepaneca. Fue entonces que surgió Itzcoatl. Tlacuani decidió romper cadenas. Con su valor y su estrategia, inició la guerra que liberó al pueblo y abrió el camino hacia la hegemonía mexica. A su lado brillaba el genio de Tlacaelel. Consejero supremo,
hombre de visión profunda y constructor espiritual del imperio. Él reorganizó la política, exaltó el culto a Huitzilopochtli y dio a los mexicas el fuego ideológico que los llevaría a la grandeza. Era la mente que acompañaba la espada. Para asegurar la victoria final, los mexicas tendieron la mano a viejos aliados. Surgió así la Triple Alianza, un pacto que cambiaría el destino de Anáhuac. Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, sabio, poeta y estratega, ofreció su inteligencia y su talento militar. Totoquihuatzin, señor del Tlalcopán, aportó fuerzas, disciplina y lealtad. Unidos formaron una fuerza imparable. 3 ciudades, un solo propósito. Tras la victoria llegó la expansión. Moctezuma y Huaycamina. Conocido como Moctezuma I, llevó al imperio a su primer esplendor. Bajo su reinado, se ampliaron los templos, creció la riqueza, y los pueblos del valle reconocieron la supremacía mexica. Tenochtitlan ya no era una ciudad sobre el agua, era el centro de un mundo. Para sostener la grandeza, el imperio forjó a sus guardianes, a los guerreros águila. Hijos del cielo, veloces y certeros, y a los guerreros jaguar. Hijos de la noche y de la tierra, feroces y silenciosos, ellos defendían el honor, expandían las fronteras y ofrecían su vida al sol para que el mundo siguiera en movimiento. Eran las fuerzas vivas de Tenochtitlan. Así brilló Tenochtitlan, edificada sobre el agua, fortalecida por sus gobernantes, engrandecida por la Triple Alianza, protegida por sus guerreros e inspirada por la voluntad de los dioses. Un imperio nacido del exilio que se transformó en la joya de Anáhuac. Ante nosotros ha desfilado una historia que no pertenece solo al pasado, sino a la memoria viva de un pueblo que se negó a desaparecer. Desde el nacimiento del universo, todo lo que hemos visto, dioses, héroes y pueblos, es la muestra de una fuerza que atraviesa siglos, la fuerza del espíritu mexica. Un espíritu que entiende que la vida es movimiento, que la memoria es sagrada y que mientras el sol siga su camino por el cielo, la grandeza de este pueblo jamás será olvidada. Esta es la herencia del pueblo del sol.
Esta es la cultura mexica, cuya luz y su fuego siguen vivos. Y así, como en el origen del tiempo, el fuego sagrado permanece encendido, recordándonos que toda llama verdadera se transmite de corazón en corazón. Damos inicio a la 7ª edición en Honduras del Festival del Fuego Vivo, honrando la historia y la esencia de un pueblo, cuya luz sigue iluminando al mundo. Que este fuego permanezca en nosotros y que su resplandor nos reúna siempre. Doctora Ana, se le necesita urgente. Doctora Leti, doctora Ana, cualquiera de los médicos se necesita de manera urgente hacerse presente acá. Las antorchas están encendidas, el Festival del Fuego Vivo en su edición número 7 ha comenzado. Recordamos que tenemos diferentes actividades programadas, así que les estamos esperando mañana en punto de las 10 de la mañana en la conferencia pública denominada El Sacrificio del Guerrero Jaguar. Esto en la Casa de la Cultura siempre de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, y por supuesto que a las 6 en punto de la tarde la gran noche cultural, no se la pierda, también en la Casa de la Cultura de esta misma ciudad. Así que ya les dejamos entonces con este encendido de las antorchas y nosotros cortamos la presente transmisión agradeciendo infinitamente por su atención. Muy buenas noches.